mis hermanos, Dios les bendiga, amigos que nos acompañan. Gracias por estar de nuevo en esta transmisión. Qué gusto que estén aquí. Todo esto lo hacemos por amor a Dios y también por amor a ustedes quienes nos escuchan. Gracias por compartir este proyecto, estos videos. Hemos visto que han compartido nuestras transmisiones mucho y la verdad que muchas gracias. No solo resta dar gracias en nombre de la iglesia de La Colinita. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estamos en Medellín y somos la sede del barrio La Colinita. Vamos a empezar nuestra transmisión, este hermoso culto dominical, leyendo una porción de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Santiago, el capítulo 2, desde el verso 14 hasta el 26, desde el verso 14 hasta el final. Lleva por título: La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Repitamos este verso 26. Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Oremos todos juntos, dando inicio a esta transmisión. Padre bendito, Dios amado, gracias, porque una mañana más tenemos vida, tenemos fuerzas para servirte, Señor. La fe sin obra es muerta, Señor, y por eso estamos aquí conectados, hacemos lo que nos corresponde. Tú te encargas de hacer lo imposible. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendecimos y adoramos tu nombre, Señor. Todo lo que hagamos sea dirigido por ti. Te adoramos, Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar una alabanza que lleva por título Qué dulce es tu presencia. Está en el manantial. Aquí aparecerá la letra para que me acompañes a entonarla.
Aleluya. Alabanza, Señor, eres santo, eres sublime. En esta transmisión, donde tú la estés viendo en tu casa, en tu vehículo, donde en diferentes lugares puedes estar, en un trabajo, tal vez sacaste un momento en tu hora de descanso para ver esa transmisión, allá está el Señor contigo. Tenemos múltiples peticiones. Ha sido una temporada difícil para todos, pero tenemos un Dios que se encarga de hacer lo imposible. Tú y yo hacemos lo posible, hacemos posible esta transmisión, usamos diferentes herramientas para hacer posible esta transmisión, pero Dios se encarga de hacer lo que no es posible para nosotros. ¿Qué necesidad tienes? El Señor Jesús se ve durante los 4 libros que denominamos los evangelios, como le dice en múltiples ocasiones a diferentes personas que estaban enfermas de salud: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Dios hoy te dice a ti: ¿qué quieres que te haga? Pide por esa petición, pide esa necesidad, eso que crees que es imposible para ti. Entrégaselo al Señor. Él se encarga de hacer obras maravillosas. Oremos. Padre celestial, santo eres, Señor. Tenemos diversas peticiones. No tenemos el poder para sanar a un familiar. No tenemos el poder para cambiar el rumbo de la economía mundial. No tenemos el poder, Dios, para vencer en una situación difícil en familia. Pero tú sí tienes el poder. Te pedimos, Dios, escucha nuestra oración, escúchanos. Creemos que tú eres un Dios que hace milagros y está dispuesto a hacer milagros todavía. Te amamos, Jesús, bendecimos tu nombre. Muchas veces nos han dicho que no, olvídate de aquello, olvídate de eso, no hay nada que hacer. Pero cuando no hay nada que hacer, existe un Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. 4 días llevaba muerto Lázaro, no había nada que hacer, pero tú lo resucitaste. Y creemos que ese poder todavía está vigente en esta temporada. Todavía está vigente en este momento, Jesús. Te adoramos, Cristo, bendecimos tu nombre. Glorioso Dios, santo. Santo Jesús. Aquel que hizo al cielo ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. No hay imposibles para Él, su obra en mí completará, su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás.
Santo Jesús, eres hermoso, Cristo, eres eterno, Señor. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y
Aleluya, Señor, gloria y honra a tu nombre, Jesús. Amén, 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 amén. Una mañana de victoria. Si deseas escribirnos, quieres tener contacto con nosotros, con nuestro pastor, escríbenos al correo que va a aparecer acá abajo, ipuccolinita@gmail.com. Escríbenos, queremos leerte, queremos orar por ti. Escríbenos, queremos tener contacto contigo. Los dejo en compañía de nuestro pastor, él será predicando la palabra y que Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo enorme, Dios les bendiga. 6, vamos a leer del verso 10 al 18, 8 versículos. Todos los que tienen la Biblia, por favor, tómenla para que comencemos, o no comencemos, sino que continuemos de estos temas que hemos venido tratando acerca de la oración, algo tan importante para cada cristiano. Comienza diciendo en el versículo 10 el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, es decir, por todo eso, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hasta allí la lectura. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, damos al Señor por estas bendiciones tan grandes que tenemos en Cristo. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando en el culto de oración sobre la oración como principal arma espiritual del creyente. Y yo quiero que pensemos en eso, tomando en cuenta que nosotros nos hemos salido del tema religioso. El tema religioso es una mezcla de cristianismo, y religión. Es como un salpicón que tiene mango, tiene piña y una cantidad de frutas. Así es, y eso tiene un nombre y lo llamamos el rezo o un rezo. La oración que la Biblia habla tiene un contenido que lo acabamos de leer, ustedes lo leyeron acá conmigo. El contenido de la oración es toda la armadura para el creyente, tal como dice la Escritura y como comienza a plantearlo el apóstol en el versículo 10. Toda la armadura de Dios, y el versículo 11, toda la armadura de Dios está compuesta y unida como en especie de un elemento
a lo cual Pablo llama en el verso 18, llama la oración. Es como una bolsa en donde está guardada toda la armadura de Dios. Por eso es que la oración de fe del creyente tiene tanto poder, no por el creyente, sino por lo que es en sí la oración. Entonces, yo quiero que nos ubiquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y comencemos a mirar allí, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles es el testimonio fiel de cómo la iglesia primitiva, en su nacimiento, hacía uso de la oración en todas las necesidades. Lo que ellos iban a hacer, primero tomaban la oración como tal. La Biblia cuenta, por ejemplo, en el capítulo 1, cuenta de verso, creo que el 12 o el 14, cuenta cómo el apóstol Pedro en su discurso propone a los 119 compañeros que estaban allí, les propone que hagan la elección del hombre que había caído en transgresión del apostolado, Judas Iscariote. Y la Biblia declara que ellos, para eso, cuando acordaron esto, lo que hicieron fue meterse en la oración y comenzaron, y le dicen unas palabras muy bonitas. Tú, Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de estos has escogido para ocupar el puesto del que cayó Judas por transgresión. Y echaron suerte, dice la Biblia, y echaron suerte, dice la Biblia, y entonces la Biblia dice que la suerte cayó sobre Matías, y este fue este libro de los Hechos de los Apóstoles es el testimonio fiel del principio de la iglesia. La iglesia del Señor nació adornada con la oración de los creyentes. El capítulo 1 comienza a hacer esa presentación de la oración de estos hermanos, que eran 120, incluyendo a María, la madre del Señor Jesucristo. Y ellos comenzaron a hacer esa práctica. Por supuesto que ellos, como buenos judíos, eran conocedores de todos los hechos y el poder que con que Dios obró a través de la oración con estos siervos de él, cuando comenzó Nehemías a restaurar a Jerusalén. La Biblia cuenta que ellos tuvieron en cuenta fue exactamente primero la oración, según Nehemías 3:20. Primero dice la Biblia que comenzaron una oración fervorosa antes de comenzar a hacer ese trabajo de la reconstrucción exactamente del pueblo de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ustedes van a notar que Santiago, en el capítulo 5, el verso 7, yo quiero que miremos bien este pasaje del verso
5:17, mirando la propuesta de él como apóstol y buen judío, conocedor de lo que hizo Elías, él está hablando primero de los dos casos que contiene ese mensaje. El primero es la magnitud, lo grande que se hace o se puede hacer a través de la oración. Y segundo, como para exaltar el hecho propiamente dicho, entonces presenta la calificación del hombre que estaba haciendo la oración. Y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, lo mismo que nosotros, incluyéndose él, lo mismo que nosotros. Y oró a Dios, y le agrega un término para que lo tengamos en cuenta. Oró a Dios, dice, fervorosamente. Y el cielo se cerró por 3 años y medio, y durante todo ese tiempo no cayó agua sobre la tierra durante ese tiempo. Entonces, la iglesia nos muestra ese libro de los Hechos. La iglesia nos enseña o nos instruye respecto al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico que contiene la Biblia de la iglesia y la registra hasta terminar la era apostólica. Entonces, nos presenta todos los hechos de ellos, cada detalle. De ahí nos pasamos al capítulo 4. La Biblia declara que ahí encontramos que Pedro y Juan fueron encarcelados y que ellos cuando fueron puestos en libertad, fueron y le transmitieron a la congregación, les contaron todo lo que les había ocurrido. La iglesia, dice la Biblia ahí, se puso inmediatamente en oración, recurre a la única arma poderosa que tenemos los que hemos sido salvados en Cristo. Por eso nosotros necesitamos purificar la oración nuestra de esa contaminación religiosa. Nosotros oramos porque sabemos que es el medio a través del cual el Señor hace grandes cosas, ha hecho grandes cosas en favor de cada uno de nosotros. Luego la Biblia dice que Pedro estaba prisionero. Y luego dice, pero la iglesia hacía oración por él. También fue puesto en libertad. Amén. Y sigue la Biblia contando los hechos de los apóstoles, sigue diciendo la forma de cómo los hermanos hacían uso de la oración. Nosotros no oramos por una costumbre o por el mérito religioso, sino que nosotros oramos por una razón muy grande. Esa razón grande es, yo quiero que la sepan ustedes, es que la Biblia en el libro, a lo largo de todo el libro del Levítico, que es el libro que habla del sacerdocio, presenta la oración como algo que va ligado, unido con el sacerdocio del cristiano. Cuando usted mira Apocalipsis 1:6, usted encuentra que nosotros, todos los llamados del nombre del Señor Jesús, por la gracia de Dios, nosotros fuimos hechos. El sacerdocio levítico, el sacerdocio
que la Biblia nos plantea fueron sacerdotes. En el caso de Melquisedec, fue sacerdote por llamado de Dios. Nosotros no fuimos hechos sacerdotes por llamamiento, sino que nosotros fuimos sacerdotes por engendramiento propio del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, al que nos llamó, creo que así dice, al que nos llamó, el verso 6 del capítulo 1, y nos hizo reyes, el 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos. Entonces, en el cristiano no es que nosotros llegamos o tuvimos esa vocación, sino que fuimos hechos, es decir, en el término de 1 Corintios 4:15, en el momento que Pablo le dice a los corintios que él los había engendrado a ellos por el evangelio, pues el evangelio es el que trae la propuesta de la oración. Es el evangelio el que propagó esto a partir de la oración de Cristo en adelante. La oración de Cristo era permanente. La oración de Cristo era incesante. La oración de Cristo era algo que para él era una necesidad. Así lo vio. Se lo propuso a los discípulos para que ellos continuaran haciendo el trabajo de la formación de la iglesia, como en efecto ellos lo hicieron. Y hay un detalle en el libro de los Hechos, capítulo 6. A mí me fascinan mucho los detalles de la Biblia porque de ellos he aprendido muchísimas cosas. Y usted va a observar lo que significa, la importancia, lo que significaba la oración para estos hermanos apóstoles. Dice el capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, la obra social. Entonces los 12, los apóstoles, ya eran 12, porque acuérdense que citamos el capítulo 1 donde fue elegido Matías, creo que se llamaba. Ya eran 12. Allá le habla a usted de 11 y usted va a decir, pero ¿y por qué 11? No eran 12. Es que Judas había estado por fuera, ya no era apóstol. Entonces entró Matías y se compuso el grupo que Cristo había llamado. Entonces está hablando exactamente de ellos. Entonces dice el texto bíblico, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, para ese momento era una multitud porque acuérdense que venimos de 120, luego llegaron 3,000 y quién sabe cuántos más que la Biblia no cuenta. A la multitud de los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esta labor. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Observen bien que es un matrimonio inseparable, la oración
y la predicación de la palabra. Por eso es el Evangelio el que trajo la propuesta para, después de constituida la iglesia y formada por el Espíritu Santo de Dios, entonces tiene ese elemento. De tal manera que en la dispensa de la iglesia de Cristo aparece exactamente la oración como uno de los principales elementos con los cuales podemos alimentar el alma en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué razón? Porque ella con la palabra van siempre juntos. La oración nace de la palabra y por lo tanto la palabra es la mamá de la oración. Por eso, quien ore a Dios y no obedezca la palabra es un farsante. Eso no es verdad. Ustedes no le pueden creer a eso. Porque como dice Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y por qué no hacéis lo que yo os digo? Entonces, si la oración nace de la palabra y yo digo que yo soy muy buen orador, pero resulta que yo no obedezco la palabra, me estoy engañando a mí mismo. Por eso es que, hermanos, en la investigación del Evangelio, nosotros nos vamos dando cuenta de todas estas cosas y precisamente es para alimentar nuestra vida cristiana. Lo necesitamos para nosotros protegernos del engaño religioso, de lo que tanto hacemos mención, buscando la forma de que los creyentes se liberen de este problema religioso. Porque hay quienes oran más por religiosidad, porque creen que la oración los consagra a Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si usted estudia el Evangelio, se va a dar cuenta que la oración, toda, no digamos, vamos a decir toda la Biblia, viene hablando es porque el Salmo, por ejemplo, dice que la comunión íntima del Dios de la gloria es con los justos. En otro pasaje dice que es con los que le obedecen. Dicho de otra manera, nosotros no podemos separarnos de ninguna de estas cosas, toda vez que podemos tener problemas bastante complicados. Una vez que la iglesia, mis hermanos, por el Espíritu Santo logra entender el significado y el contenido de la oración, entonces nos dice la Biblia, nos presenta el registro de Hechos, capítulo 2 y el verso 42. Y usted se encuentra con lo siguiente, porque nosotros al estudiar las razones y resultado de estas cosas, en la medida que lo conocemos, pues nos vamos beneficiando. Esas 3,000 personas que se convirtieron, para ellos la oración era algo nuevo. Dice el verso 41 de Hechos 2, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De tal manera que por eso la iglesia no reza, la iglesia ora, por lo que ya les dije. Orar, rezar es repetir una cantidad de cosas. Yo creo que ustedes se acuerdan que una vez Cristo, refutando la oración de los fariseos, les dijo: ustedes piensan que porque hacen largas oraciones, aquí uno oye hermanos con unas oraciones, unas letanías, que al final uno se cansa y no ora más.
o no ora, no repite, pues no sigue repitiendo lo que estaba diciendo, porque la oración no es poderosa por lo largo que sea. La oración es poderosa por su contenido, que es exactamente lo que ya acabamos de leer en la carta a los Efesios. La persona que ora tiene a disposición, el creyente salvado que ora, tiene a disposición toda la armadura de Dios que acabamos de leer. El apóstol Pablo escribe en su carta, en esa segunda carta a los Corintios que leímos por allá como en el capítulo 4. Y está él diciendo que estaba diciendo de que la oración, que las armas de nosotros, en el verso 7, 6, 7, está diciendo él que las armas de nosotros son armas de justicia, no son carnales, sino que son armas de justicia. Y sigue contando que son armas, dice, para destrucción de toda fortaleza. La única forma de un creyente vencer al diablo y sus demonios es exactamente a través de estos ruegos. Volvamos al principio de la iglesia. Dicen, y es un dicho que yo no le veo crítica, me parece lógico. El que no conoce la historia de su vida o de su pueblo se ve en la desgracia de tenerla que repetir. Entonces, una de las cosas que nosotros no tenemos ni idea es en eso. Somos pentecostales. La iglesia nació el día de Pentecostés. Nosotros nos convertimos en pentecostales y eso es lo que nosotros sabemos. Pero, hermanos, nosotros tenemos que saber, tener conocimiento de causa de nuestra iglesia, nuestro origen, de dónde venimos nosotros. Entonces la Biblia cuenta de allá, de ese principio de nuestra iglesia, cómo fue ese acontecimiento. Pues no ha habido en el mundo otro acontecimiento que sea parecido a ese. Y fue, como dijimos, algo que estuvo acompañado con la oración. Estos hermanos, 120, ellos se unieron su fe, unieron sus conocimientos y comenzaron a invocar el nombre del Señor Jesucristo y comenzó la oración. Llega al capítulo 2 la Biblia y empieza a contar. Para ese momento parece que ellos estaban como cansados, porque uno ora y ora, ¿cierto? Y llega a un punto que se cansa. Le da por levantarse, caminar, sentarse, y así va y sigue orando. Parece que ellos, lo que sí dice la Biblia es que estaban unánimes. El capítulo 2 de ese libro cuenta que estaban unánimes, es decir, en un mismo y solo pensamiento. Y de repente, ese de repente indica que ellos estaban como en un éxtasis, estaban pendientes, esperando lo que en Lucas 24:47 Cristo les había dicho. Estaban pendientes de ello. Entonces yo repito, para que tengamos buena claridad, cuando utilizamos el término rezo, estamos hablando de una repetición. Y cuando hablamos de oración, estamos hablando de comunicación o del medio de comunicación que tenemos los salvados para comunicarnos con Dios. Pero en ella, dijimos, estamos hablando del contenido que Pablo plantea y por eso observen el orden del pasaje, el capítulo 6 de Efesios, entre el verso 10 y el 18. Inclusive
la, la, la editorial, esta donde sacan todas estas Biblias, hicieron una separación entre el versículo 7, el versículo 10, 11, 10 y el 11 en adelante. Y entonces vemos en el 18 como un tema aparte, pero no es aparte porque toda la armadura de Dios está, todo ese paquete en la oración. Y por eso la persona que ora tiene a disposición cualquiera de esas armas de milicia, de justicia que aparecen ahí, precisamente para que haga uso de ellas